Hola, buen día. Hoy vamos a continuar con el pensamiento de Byung-Chul Han. La vez pasada terminamos con su libro Infocracia y comenzamos a comentar un ensayo titulado Psicopolítica. Ahora vamos a continuar en ese rumbo. También habíamos dicho como conclusión, para ligar una cosa con la otra, es que el sujeto neoliberal era un empresario de sí mismo, y que entonces estaba de alguna manera aislado, no tenía relaciones con otros y justamente no era capaz de relaciones con otros que no tuvieran ninguna finalidad, o sea, la amistad, ¿no? Porque ser libre, decía, es estar entre amigos. Su aislamiento no le permitía relacionarse. Y ahora vamos a avanzar un poco porque justamente para Marx también la libertad implica una relación con el otro. O sea, solo dentro de la comunidad el individuo puede desarrollarse y ser libre. Pareciera entonces que habría que redefinir la libertad, porque la libertad individual, esa libertad del empresario de sí mismo, para Marx no es más que una astucia, una trampa del capital. O sea, la libre competencia, que descansa en la idea de la libertad individual, es sola la relación del capital consigo mismo para su reproducción, justamente por medio de la competencia. Y aquí Han nos va a hablar de la dictadura del capital. Bueno, para entender qué quiere decir con esto, vamos a repasar un poco el planteo de Marx. Y aquí los remito, como siempre, a los videos que tenemos sobre Marx. Según Marx, las fuerzas productivas, o sea, la fuerza de trabajo, el modo de producción y los medios materiales de producción, en un determinado nivel del desarrollo, por ejemplo, cuando ha madurado el proceso de industrialización, entran en contradicción con las relaciones de producción dominantes, o sea, la relación entre burguesía y proletariado, empujando justamente a la lucha del proletariado contra la burguesía, que tras la revolución generaría el orden social comunista. Y sin embargo, esta presunción de Marx no se ha realizado ni se va a realizar. Dice Han que esa contradicción entre las fuerzas productivas, o sea, para decirlo con otras palabras, el proceso de industrialización, la tecnificación, el progreso tecnológico y las relaciones de producción, o sea, las relaciones entre clases, o sea, la relación en este caso entre la burguesía y el proletariado, no va a ser superada por una revolución comunista. Lo que en realidad ocurre, y lo que estamos viendo nosotros ahora en la actualidad, es que el capitalismo industrial, en lugar de trocarse en comunismo, va a mutar en neoliberalismo o capitalismo financiero, con modos de producción postindustriales e inmateriales. Entonces tenemos que el neoliberalismo, como forma en la cual muta el capitalismo, convierte al trabajador en empresario. Y es justamente, y no la revolución comunista que elimina a la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Porque hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo, en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo a la vez, en una misma persona. Y también la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo. En la actualidad es estructuralmente imposible la dictadura del proletariado, va a concluir Han. Hoy todos estamos dominados por la dictadura del capital. El régimen neoliberal entonces transforma, o bien podríamos decir que tiende a transformar, porque todavía esto está en proceso,
la explotación ajena en autoexplotación, que afecta a todas las clases. Y así, por lo tanto, es imposible la revolución social, porque la revolución social descansa en la distinción entre explotadores y explotados. Pero además otra cosa más importante aún es que debido al aislamiento de ese sujeto explotador de sí mismo, no se forma, que no tiene amigos, que no se relaciona, no se forma ningún nosotros político capaz de una acción común. Por otra parte, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y hasta se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Se autoflagelan, se sienten culpables de su situación precaria, de los bajos salarios, de la desocupación. Y algo más aún, entre los partidarios de las nuevas derechas, se da el caso de discriminación de laburantes contra laburantes, de inmigrantes, por lo cual no hay vinculación, no hay cooperación, no hay ningún tipo de resistencia. Y en esto consiste justamente la inteligencia del régimen neoliberal. Es que no permite que surja resistencia alguna. En el régimen de explotación ajena era posible que los explotados se solidarizaran y juntos se alzaran contra el explotador. En esa lógica justamente se basa la idea de Marx de la revolución socialista. Sin embargo, esa lógica presupone relaciones de dominación represivas. En cambio, en el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Se trata de una autoagresividad que no convierte al explotado en revolucionario, sino que lo convierte en depresivo. Y aquí es donde surge, digamos, esta idea de psicopolítica, o sea, ¿en qué va a redundar toda esta cuestión? Es que aparece la depresión, el estrés, la ansiedad, todas, digamos, síntomas que son propios de este sistema neoliberal de autoexplotación. Hans habla también del síndrome de burnout, o sea, el trabajador quemado, que tiene que ver con el cansancio, el agotamiento, propios de lo que él llama también la sociedad del cansancio. La cuestión es que ya no trabajamos para nuestras necesidades, sino para el capital, que genera sus propias necesidades, que nosotros percibimos como propias, que nos confundimos. En realidad lo que ocurre es que el capital representa una nueva trascendencia. Y aquí Han va a plantear lo siguiente: si bien la política de la modernidad, ¿qué significaba? Se caracterizaba por la emancipación de todo orden trascendente, por ejemplo, del orden religioso, por lo cual podría suponerse una politización completa de la sociedad. Sin embargo, una vez más se abandona la libertad en el momento en que el capital se erige como una nueva trascendencia, un nuevo amo. Y entonces pregunta Han, ¿queremos ser realmente libres? ¿Porque acaso no hemos inventado a Dios para no tener que ser libres? Frente a Dios todos somos culpables y de alguna manera la culpa nos elimina la libertad. Y al eliminar la libertad también nos permite no actuar. Y esto, por lo tanto, nos permite no ser libres ni ser responsables. Y de este modo se perpetúa el estado permanente de falta de libertad. Y aquí el tema de la libertad se vincula con toda la cuestión de las redes digitales, que han sido entendidas como un medio de libertad ilimitada. Sin embargo, va a decir que esa euforia inicial
se muestra hoy como una ilusión. Porque la libertad y la comunicación ilimitadas que parecen darse en las redes se convierten en control y vigilancia totales. También los medios sociales se equiparan cada vez más a lo que eran los panópticos de Bentham y que ya hemos visto tantas veces de Foucault, pero ahora son panópticos digitales que vigilan y explotan lo social de una manera despiadada. Cuando apenas acabamos de liberarnos del panóptico disciplinario de la modernidad, nos adentramos en uno nuevo aún más eficiente, porque no actúa por represión, sino porque place, seduce. En efecto, si a los reclusos del panóptico se los aislaba con fines disciplinarios en las cárceles y no se les permitía hablar entre ellos, los residentes del panóptico digital, por el contrario, se comunican intensamente y se desnudan por su propia voluntad. Entregan todos sus datos. La entrega de datos no sucede por coacción, sino por una necesidad interna. Y ahí reside justamente la eficiencia de este sistema. Y a esto que vendría a ser la seducción y toda esta cuestión, se le agrega el reclamo de transparencia en nombre justamente de la libertad de comunicación. La transparencia es en realidad una exigencia neoliberal, porque cuanto más información y comunicación produzcamos, significa más productividad, más crecimiento y también un proceso de aceleración. Por el contrario, el secreto, el conservar la interioridad representan claros obstáculos para una comunicación ilimitada. De ahí que sean totalmente desechados en nombre de la transparencia. Entonces lo que aparece aquí también es la dictadura de la transparencia. Veamos ahora qué ocurre en la esfera política, de lo político. El neoliberalismo convierte al ciudadano en un consumidor pasivo, en detrimento de la libertad del ciudadano. Y el votante, en cuanto consumidor, no tiene un interés real por la política. No está ni capacitado ni dispuesto, no le interesa la acción política común. Y frente a esta, solo reacciona en forma pasiva, refunfuñando, quejándose, o lo mismo que haría, por ejemplo, un consumidor ante las mercancías que se le ofrecen o los servicios que no le parecen satisfactorios, que los ve deficientes. En cuanto a los políticos, están en la misma lógica del consumo, ¿no? Ellos tienen que proveer y de este modo se degradan a proveedores que han de satisfacer a los votantes en cuanto consumidores o clientes. La participación solo tiene lugar en la forma de reclamación y queja. En esta sociedad de la transparencia, que está poblada de espectadores y consumidores, se funda una democracia de espectadores. En cuanto al Estado, antes se veía como una instancia de dominación que arrebataba información a los ciudadanos contra su voluntad. Ahora eso queda totalmente atrás. Hoy nos ponemos nosotros al desnudo sin ningún tipo de coacción ni de prescripción. Y este descontrol representa justamente la crisis de la libertad. En vista de esa cantidad de información que en forma voluntaria se lanza a la red, el concepto de protección de datos se vuelve obsoleto. Vemos entonces que el poder tiene formas muy diferentes de manifestación, que se puede manifestar sí a través de la violencia contra la voluntad de los sometidos, pero el poder
que depende de la violencia no es el poder supremo. El poder está precisamente allí donde no es tematizado. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa. O sea, el poder no es necesariamente excluyente, prohibitorio o censurador. Y tampoco se opone a la libertad, porque incluso puede hacer uso de ella. Hoy justamente el poder adquiere cada vez más una forma permisiva, incluso amable. Así depone su aspecto negativo y se ofrece como libertad. La técnica de poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente, que escapa a toda visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto sometido no es consciente de su sometimiento. O sea, todo este entramado de dominación le queda totalmente oculto. Él se cree libre. Y este poder inteligente trabaja no prohibiendo, sino que activando, motivando, tratando de optimizar y no obstaculizar o someter. Porque su eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición, sino del complacer. En lugar de hacer a los hombres sumisos, al final lo que trata justamente es de hacerlos dependientes. Ese poder inteligente no trabaja contra la voluntad de los sujetos, sino que dirige esa voluntad a su favor. O sea que en lugar de prohibir, seduce y no se enfrenta al sujeto, sino que le da facilidades. Por ejemplo, induce a compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, nuestros deseos, necesidades. Esto es contar nuestra vida. Y este poder amable resulta entonces mucho más poderoso que el poder represivo, porque no nos niega la libertad, sino que la explota. Elimina la decisión libre en favor de la elección entre distintas ofertas. Este es el poder inteligente. El botón de me gusta es su signo. O sea, finalmente el neoliberalismo es el capitalismo del me gusta. Al fin parece que domina intentando agradar y generando dependencia. La advertencia fundamental inherente al capitalismo del me gusta es protégeme de lo que quiero, que tal vez podríamos interpretar como una ayúdame a saber qué quiero. Bueno, hasta aquí estos temas de Byung-Chul Han, que infocracia y psicopolítica, y nos encontraremos la próxima con algunos temas emparentados. Bueno, ahora les pido que me pongan like, se suscriban, que hagan comentarios y como siempre, hasta la próxima.